Regresamos a Panorama Semanal. Héctor, mi estadía en Estados Unidos de 1 o 10 días en este tiempo de invierno, me puse a hurgar y a buscar y a intercambiar con algunos amigos. Héctor, la mayoría de los filósofos existencialistas y aún no existencialistas, filósofos que no se encuadran en ninguna escuela o corriente de pensamiento determinada, dicen, primero que Heidegger solo cabe en el nivel de Tomás de Aquino y Aristóteles, lo comparan al mismo plano de Aristóteles, es el fundador descriptivo de otro sistema de pensamiento. No es un tipo que te elabora una teoría del pensamiento, sino que te funda una metodología del pensamiento. Proyecta otro sistema de pensamiento con su ser y tiempo. Esa es una. Y la otra es, igual que Tomás, con su suma teológica, cuando rompió por completo con los precedentes incluso de Agustín y de otros. De modo que para muchos filósofos de los más connotados, yo no sabía que colocaban a Heidegger entre Platón, Aristóteles y Tomás, pero por encima de todo lo anterior. Y ese es un elemento. Y el otro es el pensamiento de Nietzsche desde el punto de vista de la ruptura. Los filósofos postmodernos están hablando hoy de lo dionisíaco y lo apolíneo, de esas dos figuras utilizadas por Nietzsche, y de la tecné y la tecnología utilizada por Heidegger sobre la proyección hacia el siglo XXI. Hay que recordar esto, que Heidegger dijo, si en 30 años este libro no es superado y entendido por todos, habremos perdido todo el tiempo en escribirlo y los demás en opinarlo. Van casi 100 años del libro y todavía hay gente que no lo entiende. Aunque se pueden extraer algunas nociones, por ejemplo, en el campo de la técnica y de la tecnología, que es el pronóstico. Bueno, fíjate, es interesante traer a Heidegger en este momento, porque Heidegger habla justamente del ser arrojado ahí. Y el ahí, el ahí nuestro ahora no es físico. El ahí nuestro es digital. El panóptico digital. Recuérdate esa transición entre el panóptico al panóptico digital, bien explicado por Michel Foucault. Que parte de Jeremías Bentham y que lo asume Foucault, porque claro. estudia el Estamos ahí arrojados a un mundo y uno decide si tu vida es auténtica, como diría Heidegger, o una vida inauténtica. Y justamente yo creo que el hecho de que nosotros hayamos hecho este cambio, fíjate cómo tú coges el tercer round de Panorama Semanal y bajar el tema. Esto no es de gratis que te sucede a ti. Esto es lo que se llama un desplazamiento psicológico. Uno tiene 2 rounds hablando de una situación real en el país. Uno dice, no, pero espérate, vámonos a la filosofía. Y uno cree que hace este paso, esta transición, a hablar de filosofía, para salir del tema. Y es todo lo contrario. Es que el tema está ahí adentro. Adentro de lo que Heidegger... Es que la filosofía, cuando le preguntan a un hombre postmoderno, ¿para qué sirve la filosofía? Entonces él va a decir, para nada. Pero el filósofo dice, no, la filosofía sirve para la nada. Exactamente. Para lo que está oculto. Así es. Por eso es que caemos siempre en esto. La filosofía es la que se pregunta. La filosofía no busca respuesta. La filosofía busca preguntarse. Y eso es algo que la gente no entiende, el estilo que a veces tomamos nosotros. Nosotros estamos hablando de Heidegger porque Heidegger habla que la realidad está ahí, en nosotros, en el mundo. Y esta realidad que está viviendo República Dominicana está ahí. Que está ahí un poco diferente a cuando Heidegger hablaba del ente, ¿no? Del ente, de lo ontológico, que es el onto y ahora me fue el otro, y el óntico. Entonces, ese ser ahí, en este momento en República Dominicana, es un solo ser. Un solo ser. Y ese ser
va a convertirse en un ser auténtico o inauténtico dependiendo de lo que pase en los próximos años en este país. Estamos iniciando un proceso, lo más probable, por lo menos el intento lo hay, que va a ser resiliente. Y esa es la palabra clave de hoy. Esa es la palabra clave. Resiliente. Esto va a seguir, va a continuar para poder ser provechoso. No sé, pero está ahí. Y Heidegger, por eso tú hablas de Heidegger y tú crees que tú te estás desviando del tema, como para poner un tema al revés, todo lo contrario. Tú le estás dando una consolidación a lo que hablamos en los primeros dos segmentos, hablando de que lo que es el ser ahí. Entonces, yo no creo que Heidegger esté a ese nivel. O sea, Heidegger es lo más grande del siglo XX. Pero de ahí a compararlo, por ejemplo, con Santo Tomás, al cual yo creo que le hizo más daño que bien a las estructuras filosóficas del mundo, al preguntarse, ¿no? Porque Santo Tomás se hace la pregunta para llevar al dogma religioso, que lo que hace es que te impone una respuesta. No te abre el mundo espiritual, que lo que te hace es hacer una pregunta. Esa es la gran diferencia entre lo religioso y lo espiritual. El espiritualismo te hace una pregunta. El religioso te crea una respuesta. Entonces nosotros lo que Heidegger dice, que todos han tenido su algo. Platón, las ideas. Sí. Tomás, que la idea suprema era Dios. Aristóteles, de alguna manera, heredó de los presocráticos. Exacto. El logos. Aristóteles usó el logos. Sí. Bergson, el elán. Spinoza, el conatus. Plotino, que a través de Plotino es que conocemos a Platón. Sí. Las ideas sensibles y las ideas perfectas, inmovibles. Parménides, el absoluto. El absoluto que no se mueve. La verdad absoluta. El que no se mueve. En el caso de Leibniz utilizó la mónada. Y el caso de Hegel utilizó el absoluto, eterno, sí. Absoluto, que también para los cristianos y los religiosos se lo agarra y se lo sacan y dice, pero ese es Dios. Sí, entonces fíjate esto, que todos han tenido un arjé. Y después viene el único que no tiene un arjé, en principio, es Kierkegaard, y luego Nietzsche, naturalmente. Y entonces lo que hace Heidegger es que se monta en eso. Heidegger tira un Dasein, que el único que puede interrogarse es el Dasein, nosotros mismos, nadie más. Entonces lo suelta solo en el aire, sin Dios, sin dioses, sin arjé, sin arché, sin motor, sin leyes, sin causa inmóvil. El tipo nos soltó en banda, como dice la gente, y nos tira ahí. Y es la gran respuesta de un modelo de pensamiento que cuestiona la ontología, la socava, la metafísica, el existencialismo, esto. Y el racionalismo y el idealismo se lo lleva de paro. Por eso es que el tipo, sin entrar en juicio de valor de cómo pensaba políticamente, que puede ser despreciable, por las razones que fuera, pero lo que el tipo hace con el sistema de pensamiento heredado de Occidente es una verdadera tormenta y un huracán que lo deja todo conmovido, estremecido. Has usado dos veces la palabra tormenta y huracán. Justamente nosotros ahora nos metimos en el ojo del huracán para sentir la tranquilidad y no seguir hablando de lo cotidiano, sino más de lo filosófico. No, porque hace mucho que no hablábamos de filosofía. Pero tú sabes por qué, porque lo cotidiano te lleva al otro que está cerca, que duró poco, un judío cabaloso, marxista, parte de la escuela de Frankfurt. Que Walter Benjamin. Y Walter Benjamin te tira otro concepto, que es el concepto que yo uso en Panorama Semanal, que siempre lo he dicho, y es el concepto, él lo usa en el arte, ¿no? Acuérdate que Walter Benjamin lo que hace es criticar, la crítica del arte, y habla del concepto de aura. ¿Cuál es el aura de la obra? ¿Cuál es el aura de la obra de arte? ¿Cuál es el aura de Panorama Semanal? O sea, ¿cuál es la razón de nosotros venir aquí a hacer un chin de cotidianidad filosófica como para entretenernos, porque yo lo único que gano con esto es entretenerme y cultivarme cuando yo te escucho y te caigo atrás y escucho la forma pragmática de interpretación que hace Domingo Páez de las cosas
Y aquí uno a veces piensa que, y yo lo he visto en nuestros seguidores, y eso es interesantísimo, como que cuál de los tres tiene la razón. Señores, nosotros no tenemos la razón ninguno. Ni buscamos Buscamos la razón. Que bueno, que tú le haces bullying a Domingo diciendo que la semana pasada dijo que no iba a pasar nada y aquí se armó la de Troya. Pero bueno, eso es parte de la dinámica morbosa del programa que lo hace ameno. Porque traer la cotidianidad, inyectarle filosofía, psicología, ciencias postmodernas, vamos a llamarle así, sin entrar en la tecnología, porque yo me considero un tipo muy flojo en todo lo que tiene que ver con media, con tecnología digital y esas cosas. Pero es parte de la dinámica de este programa y no es salirnos del tema. Es todo lo contrario, es adentrarnos en el mismo... Dime, adentrar... Sí. No, precisamente. Platón ponía una paradoja a esto, que Heidegger recupera y expande. Si en un campo solitario, en un valle, hay una tormenta, y esa tormenta de repente tiene mucho viento y tronadas y descargas eléctricas y tumba un árbol. No hay nadie, ni hay ningún ser humano, no hay ninguna persona, pero el árbol cae de repente, un árbol grande. Entonces se pregunta Platón, ¿existió el sonido que produjo el árbol? No había nadie que lo escuchara, pero existió el sonido. Wow. Claro. Entonces Heidegger dice, eso mismo es el ser. Nosotros estamos aquí en esta cotidianidad y aunque no lo queramos y aunque no nos lo propongamos, terminamos siempre haciendo un ejercicio de pensamiento porque los únicos que tenemos la episteme somos nosotros. Así es. O sea, los únicos que tenemos un pensamiento que puede abordarse sobre sí mismo y cuestionarse a sí mismo el propio pensamiento somos nosotros. No lo va a tener una vaca, ni un elefante, ni un toro, ni un chivo. Esa es la síntesis para entender a Heidegger. Somos los únicos que nos preguntamos por el ser. Somos los únicos que nos preguntamos por lo que está pasando. Y sí, ese sonido está ahí. Ese sonido está ahí. Porque justamente la caída de ese árbol, muchos lo veían como la marcha verde. Pero nadie lo vio ni lo escuchó, pero está. No querían escucharlo. Ahí. No querían escucharlo. Tú sabes que era lo único que se necesitaba para que se escuchara el árbol. Que hubiera un ente ahí cerca. Entonces, no es que no existió, es que no se percibió. Es el concepto de la verdad, que si la verdad es importante o no es importante, como dirían los utilitaristas. Si la verdad no es útil, dice, no solamente Stuart Mill, sino los pragmáticos, ya William James y toda esa escuela. Bueno, es que si lo que es verdad no sirve para nada, pues no es verdad, es simplemente nada. No es así, ¿no? El árbol cayó y emitió un sonido. Que no lo hayan interpretado, ya es otra cosa. Pero el hecho está ahí. Fíjate que eso derrumba al empirismo, lo golpea al empirismo. Totalmente. Porque si no hay una experiencia sensible, entonces quiere decir que no existió. ¿Tú sabes quién maneja eso? Tú lo mencionaste hace 2 semanas cuando te fuiste a gozar allá para Nueva York. Mira, eso lo dice Steven Pinker en su libro La tabla rasa, donde él dice, no es verdad que todo es un libro en blanco que se llena con la experiencia. No, ese famoso concepto de David Hume, ¿no? Que después lo coge... vamos a llamarle así, que lo cogen todos los empiricistas. Sí, es cierto, pero el mismo Kant se hace la pregunta. Yo cojo mucho de Hume, pero tampoco es que somos una tabula rasa. No, hay estructuras que están diseñadas para nosotros tener conceptos. Por ejemplo, hay un concepto se dice, cónchale, es puro psicología, te voy a hablar ahora. El concepto de los universales, que es de un famoso psicólogo que menciona mucho Steven Pinker, Donald Brown. Donald Brown es un famoso biologicista, psicólogo biologicista, que dice, hay universales en todas partes, los universales, las cosas que hacemos todo, el miedo, el amor, la violencia, el lenguaje, existen todas las estructuras sociales. Aparecieron al mismo tiempo en todo el mundo, en toda la faz de la tierra. Entonces, esas estructuras están ahí y fueron genéticamente desarrollando por evolución. El cerebro del ser humano de hoy
está preparado para entender lo digital más rápido que el cerebro de una persona hace 100,000 años. Y ustedes lo notan con el carajito que a los 2 años mueve el pulgar y usa un iPad mejor que yo. Entonces, fíjense cómo definitivamente esos universales generales que hay son reales. Entonces, no somos una tabla rasa. Ese es el concepto que usa Pinker, lo que le llama la cultura versus la biología. La biología versus la cultura. Claro que somos una simbiosis, claro que somos un entremezclado entre lo que aprendemos y lo que teníamos nato. Somos racionalistas y somos empiristas al mismo tiempo. Ese es el mundo y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en Panorama Semanal, trayendo una realidad real, muy real, creando esa aura de Walter Benjamin para decir que falta mucho, que vamos a seguir haciendo estos programas. Domingo hoy nos dio el chance de meter un tema totalmente filosófico. Mira, Ricardo, yo creo que deberíamos hacer una peña de Heidegger, porque a mí me interesa saber mucho por qué Heidegger para ti. ¿Por qué Heidegger para ti? Siendo Heidegger esa figura problemática del nazismo. Yo creo que es una manera tuya de equilibrar. Héctor, acabamos. No, ¿a quién no influenció Heidegger? No ha habido uno después de su nacimiento que no haya sido influencia. Todo. Por eso, porque era una mente, por eso es que es tan incomprensible que este hombre se inscribiera en el nazismo para una universidad como la de Friburgo. Porque si no se inscribía no le iban a dar el chance. Así es. Pero como este hombre, una de las cosas que se le critica era la frialdad ética de él. Así es. No se metía en política. Es que, era un tipo que estaba allá arribota. Por eso, ahí entraste otro tema. Entraste en el tema más importante de Heidegger, que es eso, el concepto de ética, el concepto de moral, en el ahí no existe. No existe. No existe. Entonces, vamos a quedarnos ahí, agradecerle al público que nos haya regalado estos 15 minutos. Si ustedes terminaron el programa de hoy, el objetivo tanto mío como de si no se aburrieron, por favor, si no se aburrieron. Así decía Heidegger. Si usted llegó a este momento, es porque de alguna u otra forma logramos nuestro objetivo. Nos vemos la semana que viene.